Buenos días amigos y amigas, bienvenidos a esta entrega del día de hoy. Aquí estamos para siempre cumplir con nuestro compromiso habitual a esta hora hasta las 9 de la mañana. Geopolítica, aquí está para ver los temas más relevantes de las últimas horas, tanto en el territorio como fuera del territorio, sobre todo fuera del territorio. Así que gracias por estar con nosotros, según dice Leandro, ¿verdad? Saludos Nelson, saludos, buenos días a todos los amigos televidentes de este espacio Geopolítica. Y como ayer, me sobran los motivos para venir de rojo. A seguir con tu cogata. Totalmente. Sin embargo, hoy quiero, después de saludar a los amigos televidentes, reiterar la determinación, la voluntad y el deseo de seguir haciendo comunicación de compromiso en momentos que se pone de relieve sobre la mesa un debate que no empezó ayer, pasa que la gente tiene mala memoria, sino que hace años que está sobre la mesa. Hace años, muchos años. Muchos años. Y que esto es objeto de estudio en términos sociopolíticos en el mundo, por la aplicación de elementos que son poco conocidos y que es el resultado del ejercicio de la comunicación y que tiene efecto en otro lado y que tiene nombre y apellido. En el 2016 se le puso nombre a ese término, se llama posverdad. Sí. Entonces estamos frente al ejercicio y al resultado de la posverdad. Y que Donald Trump le puso, fue Donald Trump que popularizó el término del fake news. Sí, después el fake news es parte de eso, Sí. que es lo que alimenta justamente al ejercicio de esa comunicación distorsionada, que tiene su efecto, sí, con base a postulado, a esquema totalmente falso, pero que al final el resultado es el resultado. Claro, el objetivo siempre de la manipulación Claro, es tratar de convencer a alguien. claro. Y lamentablemente alguien se convence con la manipulación, que no es tampoco nuevo de estos tiempos, sino que viene desde un laboratorio comunicacional diseñado por un personaje del Tercer Reich Claro. que preconizaba la utilidad de la manipulación y la mentira. Totalmente, y eso creó una teoría de la Tú comunicación. repites una mentira 1000 veces y terminas Repite acá algo que era. convirtiéndose en verdad. Claro, Entonces ahí viene entonces lo que es la creación de matrices de opinión, así es, que eso lo hizo Joseph Goebbels. narrativas comunicacionales Así es. que terminan siendo parte ya de la realidad de una sociedad, en este caso del mundo. Y Chomsky, el intelectual norteamericano, 95 años tiene. sí, tiene una gran tesis que se llama la 10 tesis de la manipulación. Sí. Hay que leerlo para cómo Chomsky explica claramente cómo la comunicación ha servido, la manipulación a través de la comunicación, para sembrar valores distorsionados o para justificar cosas totalmente falsas, pero que al final tienen un efecto en la gente. Sí, eso no es nuevo. Galeano también más o menos define creo que en las venas abiertas de América. Dice, bueno, hay toda una elaboración informativa o una matriz política. Entonces dice, bueno, cuando sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Sí, ¿Qué significa eso? Bueno, usted tiene una visión formada sobre un determinado hecho y le voltean la narrativa y usted comienza de cero. claro. Lo que está pasando en Venezuela no es nada más que esa siembra de matrices de opinión, de líneas y narrativas comunicacionales que terminan siendo parte de la posverdad. Por ejemplo,
la jefa del polo del sector de la oposición, de un sector de la oposición, el mayoritario, porque hubo 9 candidatos en el proceso. 10, sí. 5 de los cuales ya han reconocido el triunfo de Maduro. Ella, que no habla el candidato, porque es un candidato medio mudo, pero ella es la que lleva la voz cantante. Y un reconocido representante de la CIA que era de Estados Unidos. No, que tiene cementerio junto con los... Con el Escuadrón de la Muerte de Abuizón en El Salvador. Abuizón y Elliot Abrams. Sí, que era el jefe de los Estados Unidos para el hemisferio. Para hacer ese tipo de tropelía en varios puntos del mundo. Este señor, junto con el que era embajador en ese momento, llamado Rodolfo Castillo, oye el apodo que le decía, el embajador de Venezuela en El Salvador, oye qué apodo le decían, el Matacura. Porque ellos, junto con los escuadrones de la muerte, este señor, que era el segundo a bordo de la embajada, al amparo de ellos Abrams, con una política del presidente Reagan para exterminio, mataron al menos 10 sacerdotes, muchos de ellos españoles, varias monjas en 2 conventos, y entonces se le creó ese mote no al señor Edmundo, sino al que era jefe de él en la Castillo. En la embajada, pero él era parte de eso. Claro, a lo mejor él era el que operaba esa zona. Matacura le dice. Sí. Entonces, que lo describe Rubén Blades en una canción. El padre Antonio y su monaguillo Andrés. La canción es escrita para así es. Arnulfo Romero. Así es. Para graficar la muerte de Oscar Arnulfo Romero, que fue parte de ese grupo. Parte del Matacura. Claro, de ese grupo de curas que fueron asesinados en Brasil, en El Salvador, y que eran parte de la resistencia con la gente común en ese pueblo. Exactamente. Entonces, ella, reitero que es la que habla, que no era candidata, era la promovida en la boleta, sin estar en la boleta. Sí. Dice que ellos tienen 70%, o sea, que tienen todas las actas, y que les da un 70% al candidato y 30% a Maduro. Los otros 9 candidatos no sacaron ni un voto, ninguno. Pero eso ya es un detalle, quizás, que se pueda imaginar, porque es un número redondo. Imposible, pero es un número redondo. Pero el elemento fundamental de esto es que si tienen toda esa evidencia, ¿y por qué no han convocado a la prensa internacional, que hay en Venezuela decenas, cientos de periodistas internacionales que fueron atraídos por el interés noticioso, que evidentemente fue ese proceso y sigue siendo el proceso? Que sé yo cuántos acompañantes, observadores, en otra parte le dicen observadores, ellos le dicen acompañantes, pero al final es lo mismo. ¿Por qué no convocan a toda esa batería de personas extranjeras, en su mayoría, pero también con los nacionales? Decir, bueno, mire, nosotros acopiamos todas las actas. Aquí están. Sí. Tírenla en la mesa y vamos a verificar ahí. Sí. Que yo, lamentablemente, uno no tiene ninguna capacidad, ningún poder de influencia. Pero yo, siendo el Consejo Electoral y el chavismo, yo convocaría a esa verificación con la conciencia de que va a resultar lo que va a resultar. Y la conciencia también de que ese resultado que saldría de ahí, que no sería otro que lo que ha ocurrido, que el mismo, no lo van a aceptar. Tampoco lo van a aceptar. Mira, es un caso extremadamente complejo de todos los frentes que tú lo ves.
Primero, la oposición nunca aceptó, nunca dijo que aceptaría los resultados electorales. No. En cambio, el chavismo Maduro siempre dijo, nosotros aceptamos lo que diga el Consejo Electoral, lo que debe hacer un mandatario. Claro. Segundo, toda la narrativa sobre el proceso electoral de Venezuela, primero lo reducen a ahora, hasta ayer, hasta estas elecciones que fueron el 28 de julio. Y tercero, se enfoca la misma narrativa. Y yo no sé por qué la gente son incapaces de poder percibir eso. En la figura de Nicolás Maduro. Y desde siempre se ha hablado del régimen de Maduro. Lo personalizan. Personalizan un proceso. Craso error. Claro, un proceso que su característica fundamental es la visión colectiva. El colectivo. La visión global, sectorial en Venezuela. Incluso su fortaleza desde su inicio radica en la socialización, no solo de los procesos, sino también de los beneficios de Venezuela. Claro. Que ese es el centro de la discusión. Sin embargo, a la hora de criticar a Maduro, a la hora de criticar a Venezuela, hablan de Maduro, que se cree Maduro, del régimen de Venezuela. Y entonces, y también separan. No, porque no es el chavismo. Ah, pues sí, esa es la otra, esa es la nueva, ese es el nuevo eslabón de la narración. El otro error. Sí, claro, ese es el otro eslabón de la narrativa equivocada. Señores, Venezuela no es Maduro. Venezuela es un conglomerado, es un conjunto que tiene raíces propias. Claro. Muy propias. No es verdad. Todavía mañana gana la extrema derecha como en efecto. Y no es tan fácil gobernar en Venezuela con la situación ya creada en Venezuela. Contra eso no puede gobernar. En contra de lo que ya existe en Venezuela, imposible. No puede gobernar. El día de las elecciones y después de las elecciones, en el día de ayer, y hay algunas imágenes, señores, en Venezuela hay una cantidad enorme, es decir, más de la mitad de la población de Venezuela es chavista. Entonces, el mundo, los que atacan a Venezuela, nunca han querido reconocer eso. No. Nunca. Y yo voy a hacer una anécdota importante. Pero quiero referirme primero a lo que pasó ayer incluso, donde un grupo de manifestantes se expresó cerca del Palacio Presidencial de Venezuela. ¿Tú sabes qué pasó? Los colectivos populares fueron en armas a ponerse de frente, no la policía. Sí. No fue la policía del ejército que lo dispersó. La gente. Es decir, como la gente buscó a Chávez cuando esos fascistas le dieron el golpe de Chávez, fue el pueblo que lo rescató y lo trajo. No tengan ninguna duda que mañana, si algo sucede contra eso que está ahí, es ese pueblo que se va a enfrentar a eso, y eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar porque por eso sería una guerra civil. Es tan prudente, oportuna y correcta la posición del expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, junto al expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Que lo han acabado. Sí, claro. Porque es que la derecha de estos países no le concede nada a lo que existe en Venezuela. No. Y ese es el problema. Es decir, Leonel Fernández ha hecho lo correcto. ¿Qué dice Leonel? No. Vamos a revisar las actas, pero reconociendo que hay una autoridad en esa parte. No creer que usted desde fuera va a venir y va a imponer lo que hay de ahí debe salir. No. De manera transparente, si es necesario que se revisen las actas, que se revisen. Claro. Pero usted descalificando al juez, tú no vas a conseguir que yo reconozca que tú me vas a sacar a mí del poder. Pero bueno, ¿y cómo se creen eso? Estuve oyendo a propósito de la movilización del domingo. Estuve oyendo a alguien en un programa de radio que habla mucha mierda, igual que nosotros aquí. Hablamos muchas cosas, ¿verdad? Quizá él habla mierda, no sé quién es. Habla mucha tontería igual que nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hablamos aquí? Muchísima tontería. Decía que había visto una movilización y que le daba la impresión, él se preguntaba, pero el régimen, no, decía, la dictadura debe tener alguna carta escondida, porque permitir que tanta gente se movilice es porque algo tiene escondido. Y yo preguntaba, pero este infeliz, desorejado, estaba pensando que toda esa gente que se estaba movilizando era para votar en contra de Maduro.
Sí. Pero había mucha movilización. Pero la movilización era cada uno con su interés. ¿Y cuál fue el interés que prevaleció al final? El interés de los chavistas. Pero las movilizaciones chavistas fueron por mucho más grandes que la oposición. Claro. Por mucho más grandes. Es decir, el mundo vive una burbuja. Son acomodamientos. Fuera de Venezuela, sí. Pero la realidad de Venezuela, lo que están viviendo allá, es otra. Sí. Hay algo que yo lamento mucho porque a nosotros siempre nos ha unido unos lazos muy tan largos y profundos que nuestro fundador murió en Venezuela. Sí. Tan largos y profundos que los dos líderes democráticos de este país, uno vivió en Venezuela, el profesor Juan Bosch, y el otro tuvo una relación con Venezuela muy, muy estrecha, el doctor Peña Gómez. Sí. O sea, nuestra relación con Venezuela viene de esa distancia y de esa profundidad que ha sobrevivido a todas las dificultades. Y también sus confrontaciones, porque en 1960 el dictador de República Dominicana, Rafael Trujillo Molina, intentó derrocar al presidente democrático de Venezuela. No, trató de derrocarlo, no. Pues tiró un atentado. Un atentado para matarlo. Claro, murieron varios de los acompañantes de Rómulo Betancourt, y Rómulo Betancourt quedó herido con secuelas permanentes, con quemaduras y esas cosas. Y esa relación viene muy profunda, que luego se siguió profundizando, no que se profundizaron, sino que siguieron avanzando en esa dirección al asumir el gobierno de Hugo Chávez, que además de la relación histórica, de los lazos fraternales, de manera colectiva, él tenía unos lazos muy particulares, muy personales. Así es, en República Dominicana. Con República Dominicana, por haber vivido aquí en la República Dominicana un tiempo. Y arma el Petrocaribe, y el primero y más beneficiado. Y beneficiado especial fue la República Dominicana. Fue la República Dominicana. Claro. Todo eso. Entonces, es lamentable porque ya en otra oportunidad, un partido del doctor Peña Gómez tuvo dificultades con partido de seguidores del doctor Peña Gómez. No, diga, el expresidente Hipólito Mejía. Con Hipólito Mejía hubo no una ruptura profunda, sino una congelación de las relaciones, porque el presidente Chávez acusaba a Hipólito de que estaba dándole cobijo aquí a conspiradores. Los conspiradores de Venezuela que intentaron parte del golpe a Hugo Chávez se refugiaron aquí y recibieron aquí el beneplácito del PRM, del PRD a la sazón. Sí, entonces... Eso está clarísimo. Es muy lamentable. A mí me duele mucho eso, porque nosotros podemos manifestar nuestra solidaridad con un sector de la oposición, con ese sector de la oposición, pero no llegar a la confrontación tan directa como hemos llegado. Sí. No sé qué ha pasado ahí. Es importante precisar, sí, no, eso tiene su historia, lo que pasa es que aquí tenemos poca memoria. Bueno, el hecho cierto es que Venezuela rompió las relaciones con República Dominicana y 5 países más, que por demás, el mismo día de las elecciones de Venezuela, el día antes, hubo una denuncia de parte de Venezuela, diciendo que habían países, entre los que citó a República Dominicana, Argentina, Ecuador, Uruguay y Panamá, que pretendían tener una intervención a partir de... Y en efecto lo hicieron, sí. No es tan fácil, la gente cree que este es un juego tan difícil. Antes de que ellos se pronunciaran, ya Venezuela lo había denunciado a ellos. Y antes del conteo. Sí. ¿Ya ellos tienen preparado eso? Los cancilleres, no, antes del conteo emitieron una declaración. Sí.
Guatemala, Sí. Panamá, Argentina, Uruguay, Uruguay y República Dominicana. Paraguay, la República Dominicana. Después Paraguay se salió. Ahí Chile. Paraguay se salió. Paraguay no está en la lista de... Sí. Paraguay se salió, que está dirigido por una persona de derecha, que es del Partido Colorado, Sí. el partido de Stroessner. De Stroessner, porque mucho más atrás de Stroessner, partido de 135 años. Se salió Paraguay. Habría que ver qué pasó ahí con ese abandono de la posición. Pero los demás se mantuvieron y eso dio como resultado El pedido de revisión a la OEA, fue la convocatoria. Fue un incremento de la confrontación a pedirle a la OEA que convoque el Consejo Permanente, que es una especie de Consejo de Seguridad para la OEA, que se va a reunir mañana. Pero toca la casualidad de que Venezuela no es miembro del Consejo de Seguridad De la OEA. de la OEA. Entonces, ¿a quién van a juzgar? La OEA no tiene jurisdicción entonces sobre Venezuela, porque además Chávez desnudó a la OEA desde siempre. Dijo, eso no ha servido nunca para nada. Aquí hay que hacer Y ahora menos. Sí. ¿Para qué ha servido la OEA? Y yo pregunto, y yo ayer lo escribí ante algunos amigos, yo por el lado de Venezuela agarraron a un presidente electo y aún está preso Pedro Castillo. Sí. Y hay una usurpadora en el poder. Y la OEA no debió destituir a esa charlatana. Ella está firmando también. Sí, sí. ¿Y ella con qué aval firma ella? ¿Con qué moral firma ella? ¿Con qué moral firma Boluarte? Que además ella no está imputada todavía. Pero eso no dura mucho ahí. No está imputada directamente por los homicidios, por los genocidios. Pero hay varios funcionarios que están imputados por las matanzas llevadas a cabo. De más de 50 personas. Posterior al golpe de Estado Sí. contra Pedro Castillo, que aún está preso. Está preso. Sin embargo, estos demócratas no son capaces de alzar sus voces para que se restablezca el orden allí en Perú, que han tumbado a un presidente que fue legítimamente electo por su población. Bueno, porque desde el primer día, el segundo día de asumir el gobierno, le montaron una conspiración permanente hasta que lograron la destitución. Claro. O sea, fue una elaboración previa incluso a que Pedro Castillo ganara las elecciones. Que Pedro Castillo ganó las elecciones porque entre el fujimorismo y el antifujimorismo, al final, en la segunda vuelta, pesa más el antifujimorismo. Por eso ganó Pedro Castillo. Pero al día siguiente le montaron un laboratorio conspirativo que terminó explotándolo, y eso no les preocupa a ninguno de los la OEA ni nada. Ni a los dirigentes ni a la gente de abajo. Nunca le ha preocupado. Nosotros aquí sí nos hemos preocupado toda la vida sobre esos procesos. Toda la vida. En el caso de la República Dominicana, yo espero que lo más temprano que tarde, eso se pueda subsanar. Por lo que acabamos de decir. Esos lazos no son tan fáciles de romper. No. Pero además, recientemente en Bolivia hubo un golpe de Estado a un presidente que ganó limpiamente un proceso y le armaron a Evo Morales. También. Fue tan burdo que un año después hubo nuevas elecciones y él no fue como candidato, sino que dijo que vaya fulano, y salió presidente por mucho. Era tanto su arraigo y su popularidad en ese pueblo que dijo, no, el que vaya fulano, mira, por ese, y arrasó. Y la gente votó por él. Sí. Lo repusieron. Como una muestra clara de que tenía la popularidad en Venezuela. Sin embargo, claro. ¿Cuántos de esos demócratas se juntaron para prevalecer el orden Al contrario, la OEA fue parte de la conspiración. Claro. Para derrocar a Evo Morales. Claro. Fue que le dio el puntillazo final. Mediante una mentira de un proceso supuestamente manipulado. Sí. Se demostró después que lo que ocurrió con las elecciones era matemáticamente explicable. Lo explicaron matemáticos de dos universidades de los Estados Unidos. Pero aún así le dieron el golpe de Estado. Yo reitero que
esperamos que lo que concierne a la República Dominicana, ese conflicto hasta ahora que ha dado como resultado el retiro de las misiones diplomáticas, que eso termine rápido y no dudo que terminará rápidamente. No sé diplomáticamente hay la vía de cómo ir desmontando eso en silencio. Hay forma de ir desmontando en silencio el conflicto y finalmente se van arreglando las cuestiones sin que haya que estarlo aireando. Sí, mira, eso no es necesario. lo que pasa es que el camino que se ha tomado, el camino de la confrontación, ese no le conviene a nadie. Y al que menos le conviene es a la oposición de Venezuela. Yo pienso que debe seguir buscando el camino del entendimiento por las vías que demanda, que tiene Venezuela, los mecanismos institucionales, no por la vía de la fuerza. No. Eso no le conviene a nadie. Vamos a la pausa, pero estábamos yendo allí abajo en el camerino. Ajá. Un querido amigo que decía, estaba en el programa de el licenciado Peregrín Castillo, que es una persona de mucha formación, y me sorprende que tenga un desenfoque tan infantil del proceso, diciendo que no descartaba que el proceso desemboque en una junta militar. La junta militar surge cuando se derroca a un gobierno. Pues generalmente los militares hacen una junta militar, una junta con los comandantes. Cuando hay un descontrol total en el país. Con los comandantes de las armas. Sí. Entonces, se forma la junta y hay una historia larguísima de eso. Pero no analiza que esos procesos de juntas militares se dan cuando de por medio no está la ideología. Esos militares que están ahí son más chavistas que Maduro. Por consiguiente, no es verdad que por estos incidentes, por muy graves que sean, que realmente son graves, porque es una confrontación importante interna, que van a derrocar a Maduro. Pero eso es no conocer un proceso, definitivamente. No, claro. Y me mucha extraña, desinformación. Y me extraña una persona tan estudiosa y también amueblada como Pelegrín Castillo, que tenga esa conclusión tan infantil sobre un proceso que está profundamente arraigado en las Fuerzas Armadas y en la sociedad venezolana, a pesar del fraccionamiento evidente que hay en la sociedad, no en las Fuerzas Armadas. Ahí las Fuerzas Armadas son monolíticas. Vamos a la pausa. Bien, seguimos. No sé si tú tienes algo más que decir. No, yo quiero precisar algo muy importante. Proceso. Muy importante. ¿Quieres seguir? Para recordar la memoria, para que la gente se refresque la memoria. En el 2019, en un hecho vergonzoso para cualquier país de América Latina y del mundo, auspiciado por los Estados Unidos, juramentó a un presidente paralelo en Venezuela, en una calle, en una esquina. Se proclamó. Sí. Este es el presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Yo me declaro presidente encargado. En un hecho insólito. En una esquina. En una esquina, en una calle en Caracas. Y de inmediato se produjo en cascada Así es. un reconocimiento. Ese hecho deslenable, ese bandidaje, fue apoyado por más de 50 países. Sí. Incluyendo, encabezando en América Latina, por el Grupo de Lima, lo que hoy están llamando a la OEA. Esos fueron los primeros en salir a respaldar ese títere para ser gracioso con los Estados Unidos. En ese comienzo no tuvo la República Dominicana. Bueno, la República Dominicana apoyó después a Juan Guaidó. Después, pero
hay un híbrido entre reconocimiento y no reconocimiento. Bueno, inicialmente no tuvo República el hecho Dominicana. es cierto, y la Unión Europea también, Sí. encabezada por España. Países de la Unión Europea. La Unión Europea. Lo que quiero decir, que los mismos que en ese 2019 respaldaron a ese individuo que después tuvo que salir huyendo Un ladrón. como un vulgar bandido de Venezuela, y se prestaron incluso a darle recursos que eran de Venezuela Se los robaron. a esa pandilla. Sí. Se los robaron. Y hubo todo un proceso de depredación de bienes públicos de Venezuela en favor de ese grupo, auspiciado por los países que apoyaron en ese momento. Hoy están en primera fila también apoyando en contra de Venezuela. Sí, eso no es nuevo, ¿eh? Nada nuevo. Mira, es bueno que tú refieras a eso, porque ayer yo vi un elemento sintomático que conecta con esa referencia. Mediante esta alegación, estos alegatos de que tiene el 70% de la votación de unas actas que no la han presentado, reiteramos, los opositores dicen que el genocida de Salvador es el presidente electo, que el presidente legítimo. No duden ustedes que nos están viendo, que se repita la historia de Guaidó. Yo creo que ese es el camino. Reconocer a este individuo como que el presidente legítimo de Venezuela, montar el mismo escenario del 19, reconocerlo, y se va a repetir el mismo escenario, que si eso sucede, este tipo va a gobernar en su casa si es que le hacen caso en su casa. Nada más. ¿Pero qué puede desembocar eso? ¿En qué puede desembocar? Bueno, en las sanciones, en la confiscación de más activos venezolanos, el ahogamiento, el intento de ahogamiento del gobierno y la sociedad venezolana, que al final es la que paga los platos rotos, y todo lo que se deriva de eso. No dudemos que en cualquier momento estos países comiencen a reconocer al viejo genocida como presidente. Toda mi lectura, que duré hasta tardísima noche leyendo todo lo que pasaba, yo pienso que ya esa agenda está montada, porque el grupo de la oposición no pretende reconocerle nada, y repito que ahí está la grandeza de la declaración de los expresidentes y de los observadores. ¿Sí? Bueno, también vamos a revisarlo, pero en el marco de las instituciones de Venezuela. Lo que establece la ley. Y la visión histórica de la oposición es que la solución de Venezuela tiene que venir de fuera, sobre todo del mandato de los Estados Unidos. Sí. Esa es la gran contradicción. En el fondo, ese es el fenómeno. Y yo hacía un paralelo en mi pensamiento, que lo quiero compartir con ustedes. Yo decía, mira, en Venezuela pasó como el pasaje bíblico de Salomón. ¿Cuál fue el pasaje bíblico de Salomón? Cuando dos mujeres estaban peleando por un niño. Entonces Salomón dijo... La solución salomónica. La solución salomónica. Que mira, nunca se dio. No, nunca se dio. Está bien. Como usted está peleando por el muchacho, vamos a hacer una cosa. Vamos a partirlo en dos. Y le damos una mitad a ti y una mitad a ti. Sí. Lo que ha querido la oposición en Venezuela es destruirlo todo. Pero complétala. Entonces dijo Salomón, ¿qué dijo la dueña? ¿Por qué no se dio? ¿Por qué no se dio? Porque la dueña, la verdadera madre, la madre de verdad, la verdadera madre, la que tiene sentimientos reales por su hijo, que dijo, no, yo prefiero que se lo den a ella. Déselo a ella. Porque dándoselo a ella, por lo menos mi hijo está vivo. Eso pasó en Venezuela y ahora. el sabio Salomón dijo, esta es la madre. Esta es la madre. Esta es la madre. Porque la otra dijo, sí, yo estoy de acuerdo. De una vez, ¿verdad? Así mismo pasa en Venezuela. Eso es lo que pasa en Venezuela. ¿Qué dice la oposición? No. Que vengan los gringos aquí, que desbaraten todo, que se lo coman. Porque no les duele. No les duele Venezuela. Porque ninguna persona que le duela a su país puede decir que venga una invasión para mi país. Son patriotas, son venezolanos eso. Que fue permanentemente el accionar del
del interinato infuncional. Sí, de Guaidó, era para que viniera una invasión y lo impusiera a él como presidente de Venezuela. Ese es el deseo de la oposición. Porque hay, bueno, es importante recordar episodios de este hemisferio que tiene demasiado, es rico en estas referencias. En Panamá, cuyo presidente actual fue el primero en montarse en el proceso. La narrativa de invalidar, invalidar el proceso. Fue el primero en anunciar que iba a romper relaciones con Venezuela. Bueno, las relaciones no se rompen así tan sencillamente. Siempre eso, hay un proceso. Pero en Panamá, previo a la invasión de 1999 fue, ¿verdad? ¿Fue 99? Sí, 98. Bueno. ¿La de Panamá? La de Panamá. No, va más para abajo. 89. Sí. Sí, 89. Me está confundiendo tú. No, son 89. Bueno, 89 el presidente era el viejo Bush. Sí, claro. 89. Había habido un proceso electoral que un candidato alegó que había sido amañado, lo cual no se podía dudar con Noriega de por medio. Sí. El señor Guillermo Endara, que era un gordito ahí, que después desapareció, nadie sabe dónde está. Bueno, figura en la historia como expresidente, pero nadie sabe dónde está. Alegó que le habían hecho fraude. Y se montó todo ese laboratorio. ¿Y quién repuso? ¿Quién llevó a Guillermo Endara al Palacio Presidencial? La invasión. La invasión. Sí. Yo montaba un tanque de los marines de los Estados Unidos. Eso es lo que quería. Claro. El bandido este que... Claro. Toda la narrativa de la oposición, todo el anhelo de los venezolanos de esa época era esperando que llegara la invasión americana, que quitara a Maduro y que pusiera a Guaidó como presidente. Sí, Óigame qué ilusión más grande. En los tanques. Sí, por eso yo no tengo duda de que hubo un gran, digamos, expansión del chavismo a preservar a Venezuela en favor de su gobierno, aunque no estuviesen totalmente de acuerdo con Maduro. Óyeme, aunque no estuviesen totalmente de acuerdo con Maduro, prefirieron permanecer a Venezuela antes que se borre todo. Muchos líderes opositores que no están de acuerdo siguen no estando de acuerdo con el chavismo, se pronunciaron. No. Nosotros queremos tumbar el chavismo, pero nosotros aquí queremos desplazarlo, pero nosotros aquí internamente, no que venga ninguna invasión, porque la invasión, usted llama a invadir a su país, usted muere como un canalla, aunque momentáneamente tenga un beneficio político, pero al final usted termina su vida como un desgraciado canalla que no vale 2 pesos. Claro. Entonces esa gente dijeron, no, vamos a luchar internamente para nosotros desplazar al chavismo, no mediante una invasión. Claro, ese es te repito, el gran dilema de Venezuela. Que la derecha, si los grupos de oposición nunca han puesto en la balanza coexistir con el chavismo en Venezuela, sino borrar el chavismo, ya imborrable, y sobre todo, no desde Venezuela, sino desde posiciones, desde fuera. Desde fuera. Es decir, esas contradicciones son viejas, y ese dilema se expresa en cada coyuntura en Venezuela, porque es que la oposición, que es muy bien alimentada desde fuera y tiene una narrativa muy creída fuera, es diferente en Venezuela. Yo repito, lo que pasa es que los que estamos fuera de Venezuela creemos al pie juntillas lo que nos han dicho sin conocer la realidad. En el terreno. Claro, ahí, en los hechos en Venezuela. Que es muy diferente a lo que nos han contado. Muy diferente a lo que nos han contado. Lo que ha sucedido en Venezuela en 25 años no puede ser borrado. Jamás tiene raíces, ya germinó
y ya parió por uno y por otro y por otro y por otro. Y no puede ser borrado. Es así. Bueno, aquí internamente ayer el presidente de la República en su acostumbrado encuentro con la prensa, llamada LA semanal, volvió a hablar del tema de la modificación constitucional, que ya él dijo que eso va a ser, obviamente, ya lo que faltan para asumir su segundo mandato son, ¿cuántos días? 15 días. Sí. Que eso va a ser después de agosto. Pero insistió en algo que parece que se está configurando ya el ambiente para que eso se dé, que después que la modificación se unifiquen las elecciones. Ahí lo que va a faltar es ver cuál va a ser la lógica de la unificación. Si vamos a celebrar de nuevo elecciones generales donde están en juego todas las posiciones el mismo día, o si se van a celebrar, cómo se pueden, porque lo más que se pudo acercar después de haber estado separada durante 2 años, Fue 3 meses. fueron 3 meses. Pero aún así, en el pasado proceso de febrero, quedó la incertidumbre, quedó la interrogante si es posible mantener una separación de unas elecciones que las municipales no tengan el entusiasmo que generan las demás elecciones, porque hubo una abstención brutal que sobrepasó el 50%. Sí. Entonces ahí fue que comenzó a despertar la inquietud de si valía la pena o si vale la pena mantener la separación de las elecciones. Pero entonces vamos la única opción posible para, ya más cerca no se pueden poner, No. porque no tendría ningún sentido. Entonces sería volver a unificar el mismo día, el tercer domingo de mayo del año electoral correspondiente, con las boletas separadas, obviamente, como son ahora mismo. Porque el miedo a la unificación viene dado por el llamado arrastre. Claro. Pero que al final los partidos terminan arrastrando sean separados o sean juntas. Mira, eso es complejo, porque eso es buscar la fiebre en la sábana. Y no es verdad que en la separación ni en una ni en otra. Aquí lo que hay que producir son leyes que regulen las elecciones en República Dominicana que no se cumplen. Porque no es verdad, en una unificación, el que está en el gobierno tiene una ventaja comparativa, sobre todo cuando no hay control en el ejercicio del poder, desde el poder sobre un proceso electoral. No hay controles. Sí. Y el que tenga el gobierno, el que está en un puesto público, asume que eso es de él y lo utiliza para aplastar a la oposición. Lo hizo el PLD, lo hizo el PRD anteriormente y lo hizo este gobierno. Es decir, la experiencia y la práctica no deben dar señales de cómo anda la cosa. Nadie ha aplicado correctamente la ley que regula los procesos electorales. Por eso quiero que haya un mercado barato y vulgar en cada elección. Eso no lo va a resolver ni unificando ni separándola. Es con reglas claras que se cumplan. Endurecer las sanciones a los partidos políticos. Claro. Por ejemplo, nosotros hablamos del relajo que se ha convertido el ejercicio del Estado, del poder y de la función pública, sobre todo presidencial, en Perú. Sí. Y hablamos que Pedro Castillo le montaron una conspiración desde el día siguiente de que asumió la presidencia. Y tenemos que varios presidentes han sido enjuiciados y que la llamada vacancia por incapacidad moral, algo que es tan amplio como el universo, incapacidad moral. Eso es para cualquiera. Exacto. Crea una inestabilidad de los mandatarios. Sin embargo, en Perú, y mira también en Ecuador, a ningún aspirante a cargo público se le ocurre hacer lo que se llama campaña anticipada, porque lo invalidan.
Pero invalidaron a un candidato y lo someten. que iba a ganar en Perú hace un par de elecciones. Claro, ¿Fue invalidado? invalidaron, porque había hecho campaña anticipada. Así es. Porque la El régimen electoral la normativa, es dura. La normativa electoral en esos países es bastante dura. Sí, Consecuencias. claro. Consecuencias. Aquí, la ley electoral y la ley de partidos, sobre todo el régimen electoral, tiene plazos. Fija plazos pero plazos sin sanciones. Claro. Y todo el mundo lo violenta y no pasa nada. Una normativa sin sanción, ¿qué es lo que es? Una poesía. Claro. Pero yo le digo una cosa. En Brasil, en México, ningún candidato oficial puede hacer mención ni siquiera del presidente de la República. Su nombre no lo puede mencionar. Y el presidente no puede mencionar al candidato. Al candidato. El solo hecho de mencionarlo le da pie a que tenga un mecanismo de invalidación de su candidatura. Electoral. ¿Tú sabes lo que es eso? O de ser ilegal si él sale postulado porque el presidente lo mencionó, y viceversa, si él menciona al presidente como parte de su campaña. Óigame, qué punto. Bueno, en México la presidenta electa es una ficha importantísima de Morena. Sí. Y se montó sobre la gestión de ANLO, pero no pudo mencionarlo nunca. No puede mencionar. Mencionaba el proyecto y mencionaba la cuarta transformación. Así es. Pero que nunca esa dijo... es la palabra clave para asociarla con López Obrador. Con López Obrador, Claro. pero no como ha dispuesto y ha realizado el señor presidente. No puede hacer eso. Claro. Porque lo invalidan. Y aquí cada candidato empieza diciendo, gracias al presidente fulano de tal, ofrécome, ya tú no puedes hacer porque él es el presidente de todos los dominicanos. Y los fondos que utiliza y que administra son de todos, no son tuyos. Y aquí no hay ningún control sobre eso. Sí, cualquier cosa sobre el proceso electoral es endurecer el sistema electoral dominicano. Que haya leyes, que haya sanciones, que se cumplan los plazos. Es decir, como antes de octubre, antes del año de elección, son las primarias. Es decir, el primer domingo de octubre, la primera semana, Sí. la primaria, sí. Del preelectoral. Preelectoral, sí. Antes de eso, la Junta no debía permitir una sola promoción en ningún medio de comunicación, ni público, ni ninguna valla en el país. Bueno, y vaya para que vea vaya. No, está claro, sí. No se permite a partir de eso. Y el que lo hace, usted mismo se está invalidando. Está invalidado. No es culpa mía, sí. Es una resolución. El que hace antes de esa primaria, sí, dice, abierta la campaña, que se abren en junio. Para la primaria de Primer octubre, domingo de junio. primer domingo de junio julio, se abre. De julio. De julio, Primer domingo de julio. se abre la campaña para la selección de candidatos. Y no para ser candidato, sino para ser nominado. Es la pre-campaña. La pre-campaña. Sí. Si antes de eso usted puso una valla o usa un anuncio, usted está violando la ley. Y usted queda invalidado, no por nosotros, sino por usted mismo. La ley lo dice, está invalidado. Pero ahora no hay ninguna sanción importante. Lo que hay son amonestaciones de la Junta que no tienen ningún valor. Claro. Entonces, sería bueno que el presidente aprovechara, ya que tiene tanto interés en la modificación, y que ya dije, referí lo que dijo ayer de la modificación, que se aproveche también para endurecer. No, para hacer una ley de verdad, porque eso es un mamotreto de ley. Esas dos leyes son, y mira, es un mamotreto. Mira, la 2023, que es la del régimen electoral, fue sustancialmente mejorada. Sí. Con la que había de la 15-19. 18. Y la 33-18 del partido es una basura. Ofrécome todas las incoherencias del mundo, solo para privar de derecho a la gente. Es decir, no tiene nada que ver con es decir, es el cajón perfecto para el ejercicio de manipulación del proceso electoral. Así es. Nada en ampliar derechos, todo lo contrario. Seguiremos hablando de eso entonces, así que gracias por su atención este día y mañana, Dios mediante, aquí estaremos de nuevo. ¿Mañana? No, pero ya no fuimos. Seguimos corrido. Ya.